Listo, se está grabando. Bueno, hola, buenos días a todos y todas, quinonautas, amigos, amigas, estudiantes en este pequeño curso de cine. Pequeño, pero con buenos resultados. Ahorita les contaré. Los que estuvieron acá, hola María del Pilar, ¿cómo estás? Los que estuvieron en el rodaje saben de lo que hablo, ¿no? Freddy, pues como no estuve, estaba hace un momento antes de que iniciara la grabación contándole un poquito, algunas cosas que sí se pudieron hacer, algunas cosas que no. Fue muy divertido el hecho, por ejemplo, de ver al actor repetir y repetir su caída al suelo, porque se tuvo que caer, yo diría que unas 30 veces, por decir así. Entonces, bueno, antes de que iniciara la grabación, les quería comentar algo. Ah, sí, algo muy importante, muy importante. Y está bien que quede grabado para la consulta de otros quinonautas que consulten el material después, ¿no? Eh, bueno, como le estaba comentando a Freddy, esta es una sesión un poco improvisada, ¿sí? Sobre la que vamos a hablar de diferentes cosas, cuestiones, preguntas, respuestas en torno al rodaje. Y bueno, básicamente yo quería hacerles un pequeño examen, ¿sí? Así como medio divertido, vamos a ver si alcanzamos. Y, y bueno, sobre todo, también ahorita les quería hablar de una cosa. Antes de que iniciara la grabación iba a comentarles, pero aprovecho y les comento ya. Y es lo siguiente, vamos a ver. Yo me voy a ir a Barcelona el próximo día 13 de junio, ¿sí? Disculpen, por favor, el cigarro. A ver, el día 13 de junio salgo para Barcelona con la idea de finalizar el proyecto Quinonautas, este proyecto piloto en el que estamos apenas unos pocos online, unos cuantos en el colegio del Sumapaz, y vamos a ir viendo quiénes empiezan a añadirse de la parte de Cataluña, qué escuelas empiezan a integrarse a partir de ahora en el proyecto, ¿no? Entonces esa es una parte del trabajo que voy a llevar a cabo allá, un trabajo consistente en presentar el proyecto a diferentes instituciones académicas de Barcelona, con el afán de que se integren al proyecto y pueda establecerse ya en una segunda convocatoria del proyecto, en un Carmápolis 2. Ay, perdón, Carmápolis. Estoy leyendo Carmápolis y me salió Carmápolis. En un Quinonautas 2, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el camino que voy a llevar a cabo ya en Barcelona va a culminar un día, el día 20 de septiembre, una fecha importante, el día 20 de septiembre. De todos modos, esa fecha todavía no es segura porque no me han confirmado de la parte de Barcelona, pero es la fecha que a mí me gustaría que fuese, el día 20 de septiembre. Un día en el que nos vamos a encontrar online el equipo de Fusagasugá, es decir, Henry, ojalá Freddy de Gustaguchipas, ojalá Ginés y ojalá pues los estudiantes que han estado participando en el curso y que quieran participar, ¿no? Nos vamos a encontrar ahí todos, más otras personas de Barcelona, ¿no? Sobre todo algunos compañeros, y bueno, pues las escuelas de Barcelona que serán invitadas al acto. Un acto online en donde se presentará el trabajo que hemos venido realizando. Se presentarán pues las imágenes que hemos filmado, así como pues digamos basándonos en los diferentes materiales audiovisuales que hemos ido generando a lo largo de este periplo, ¿no?
con la idea de presentarles el proyecto y presentarles no solamente el proyecto, sino también algunas novedades que me ahorro, que hoy no voy a comentar, porque son todas pues, sorpresas para la siguiente temporada de Quinonautas. Y que espero que se puedan desvelar ese día, que es un día pues, muy importante para el proyecto, porque pues, podremos hacer esa presentación tan esperada, ¿no? La presentación online, pues muy importante para el proyecto. Entonces, bueno, en esa presentación, una cosa que haremos es entregar los diplomas. Entregar unos diplomas y entregar unos reconocimientos por la asistencia y la perseverancia, digamos, en el marco del proyecto Quinonautas en esta primera etapa, ¿no? Por lo tanto, será un acto muy bonito en ese sentido, porque se darán pues, esos reconocimientos y eso pues, será muy bonito. Entonces, les quería comentar eso para que ya pues, empiecen a apuntarse la fecha, 20 de septiembre, en sus agendas. Y bueno, pues nada más les quería comentar esto. Entonces, bueno, vamos a la clase estrictamente. Entonces, bueno, ¿qué hicimos el otro día? Hicimos un rodaje que, perfecto, que bueno, era, a ver, un rodaje, digamos, no al uso. ¿Por qué? Porque hubiéramos tenido que llegar, normalmente, tratándose de un rodaje al uso, ¿no? Con un plan de rodaje. Claro, no teníamos un plan de rodaje y nos lo podíamos permitir, de hecho, casi, ¿no? Porque verdaderamente lo que teníamos que filmar era muy poquito. Eran apenas unos 5 planos, quizás. El actor no tenía diálogo, lo único que tenía que hacer era no, 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 sí. Y ahí había una acción mínima, que era él viendo la tele y después un pequeño paseíto y una caída del personaje al suelo, ¿no? Por tanto, era muy sencillo y entonces casi que no hacía falta plan de rodaje. Además, lo habíamos estado conversando acá y todos teníamos una idea clara de lo que pretendíamos. Entonces, bueno, pues en ese sentido la clase que hicimos anterior era casi el plan de rodaje, digamos, ¿no? En esta ocasión, cuando vayamos al Sumapaz, pues haremos un poquito lo mismo, un poco lo mismo, aunque hay que planificar realmente cuál va a ser nuestra estrategia, ¿no? Para la estrategia en la casa del señor, o sea, en la casa, en esta secuencia que filmamos la vez pasada, lo planificamos de la siguiente manera. Llegamos al lugar, ¿sí? Preparamos, o sea, dejamos listos los equipos, baterías listas, todo listo, todo preparado, cámara, ahí todo bien. En ese momento le pedí al actor que interpretase toda la secuencia en tiempo real. ¿Sí? Es decir, incluso desde antes de empezar la película, o sea, desde el momento anterior al primer plano de la película, ¿no? El primer plano de la película es un momento en el que él está de pie viendo la televisión apoyado en una silla o en un sofá. Yo le pedí al actor que iniciara sentado en el sofá, que se levantase, que se apoyase ahí de pie, que después empezara con su interpretación, no, qué pasó, por qué, que diera todo el paseíto, que se cayera al suelo y que todos lo viéramos, para después saber cómo cubrir eso, cómo grabar eso, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos también fue establecer los puntos de vista en los que nos íbamos a colocar, los puntos de vista principales para resolver la historia, ¿no? Desde luego había un punto de vista en el exterior, la casa, este es un plano que necesitábamos hacer,
un plano que retrasamos hacia la última parte con la intención de poder grabar con el cielo lo más crepuscular posible, ¿no? Lo más cercano ya a la última hora del día, ¿no? Y en el interior, el plano aquel que habíamos planificado, que iba a ser lateral, con el personaje mirando la televisión, nosotros filmando desde este lado, de tal manera que pudiésemos encuadrar al personaje y al televisor en el mismo plano, para entender la idea, un señor viendo la tele. Esto lo tuvimos que cambiar y en lugar de iniciar lateralmente, iniciamos desde atrás, porque no había la posibilidad óptica de colocar la cámara y poder englobar los dos objetos de la imagen en el mismo encuadre, ¿no? Por tanto, hicimos la toma desde atrás. El problema que teníamos de que el personaje y la televisión se cruzasen en algún momento, tratamos de resolverlo, o traté de resolverlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, planificamos este plano desde atrás y después planificamos también la idea de que el actor, la caída del actor iba a ser una caída del plano medio, ¿sí? Pasar de un plano medio a altura de la vista en donde cae a un plano abajo en donde lo vemos caer, ¿no? Es un corte, digamos, o sea, un corte en este sentido, ¿sí? Un corte. Pasamos de arriba a abajo. Entonces, el personaje cae frente a la óptica. Realmente la imagen resultante de su caída creo que estuvo bastante bien. Entonces, bueno, era importante también tener un plano detalle de la televisión y de la pantalla, que lo hicimos a última hora y quedó muy, muy oscuro. Estoy seguro de que ese plano no está nada bien y lo vamos a tener que volver a repetir. Cosa que no hay problema, pues el día que vaya a recoger la cámara lo hago y ya está. Hicimos un plano picado. Habían unas escaleras de caracol en medio del salón que aproveché para hacer un plano picado sin necesidad de estar con el trípode, armándolo y tal para hacer ese plano. Subimos, subí la escalera y desde allá pude hacer un plano picado del personaje agarrándolo desde acá con la televisión al fondo. Entonces, bueno, estas fueron las ideas durante el rodaje. Se improvisó también, ¿no? Estábamos todos demasiado enfocados y demasiado pendientes de cada cosa que cada uno tenía que hacer. En la medida de lo que pudimos, ¿no? Pues estaba la compañera con su hijo, Linis, ¿cierto? Y ella se tenía que ocupar bastante del pequeño. Entonces, bueno, dentro de lo que pudimos, cada uno con lo suyo. Y me acuerdo que en algún momento tuvimos que hacer callar al niño a la fuerza. Le pusimos así como, lo amordazamos, ¿no? Lo escondimos dentro de un armario. Por favor, el niño, no, 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 dejadme salir. Bueno, entonces, bueno, eso, cada uno bastante a lo suyo, ¿no? Dentro de que, bueno, yo tuve que apropiarme bastante de la cámara porque sí se dieron cuenta, ¿no? De la importancia de la luz. La luz iba cayendo y teníamos que resolver. Decidimos hacer un rodaje prácticamente cronológico, es decir, hicimos los planos cronológicos, tal y como los vamos a ver en la película, ¿no? Después, digamos, supeditando el plan de rodaje a la cronología de la película. Sí, porque las películas no se filman en orden cronológico. Esto es lógico, ¿no? Se filman de manera desordenada y en función a las necesidades de producción y después lo ensamblas de manera ordenada en la sala de montaje. Nosotros, en cambio, lo filmamos prácticamente todo de manera ordenada y estábamos pues supeditados a la luz. Es decir, si hubiéramos filmado el último plano por necesidades de producción al principio, hubiéramos tenido un plano más iluminado al principio, menos iluminado al principio y planos más iluminados al final. Y hubiera sido incoherente. ¿Sí ven la idea?
En el Sumapar vamos a tener que hacer prácticamente lo mismo. Lo que nos va a preocupar, sobre todo en el Sumapar, es la luz. Y como estamos trabajando con luz natural, para poder desarrollar, o sea, vamos a tener que filmar prácticamente de manera cronológica todo, ¿no? Es decir, el último plano, que es un plano sencillo de realizar, que es el del personaje en primer plano, lateral, un poco así, digamos, ¿no? Sería, espera que le ponga un poco mejor, sería quizás algo así, ¿no? Con las gafas, como mirando hacia el horizonte, ¿no? Entonces acá, mejor. Sí, entonces acá le cae una lágrima. Sí. La idea es que se pueda observar bien gracias a un foquito que le pondremos, ¿no? Y que se vea bien la lagrimita. Entonces es un plano fácil de hacer, porque el único problema es el llanto, ¿no? Pero el llanto, pues le ponemos una gotica de agua y ya está, ¿no? O le ponemos, le irritamos con una cebolla y punto, ¿no? No hay lío. Y es fácil, ¿por qué? Porque es un primer plano. Y los primeros planos son muy fáciles de controlar. Solo necesitas una cara, un rostro. No hay nada más. Hay de repente algo ahí al fondo desenfocado, ¿no? Que ni se mira. En cambio, un plano general es mucho más difícil de controlar, obviamente. Hay muchísimos más elementos en la imagen y es mucho más complicado controlarlos todos, ¿no? Cómo afecta la luz a los diferentes elementos que hay, el viento de repente. Bueno, millones de cosas, ¿no? Que pueden suceder. Imagínense grabar un primer plano de una bañista en la playa o grabar la playa, ¿sí? Pues mucho más difícil el plano de la playa con todos esos colores, con todos esos eh, trajes de baño, naranjas, verdes, amarillos, las olas, bueno, en fin, un niño que se cruza, ¿sí? Podríamos haber iniciado así, pero si iniciamos, podríamos iniciar así, pero si iniciamos de esa manera, tendremos un plano indeseable, porque la luz, ¿no? Entonces hay que planificar un poco eso y bueno, yo voy a estar pensando en estos días, vamos a ver si en la clase de hoy podemos adelantar alguna idea quizás. Eh, mm, pero bueno, entonces antes de, bueno, hay una cosa más también que se nos pasó, una o dos. Por ejemplo, el actor hizo toda su interpretación sin vestirse, sin ponerse la ropa. La ropa, quiero decir, no estaba desnudo, sino que no se cambió, no se puso la ropa, ¿no? Del personaje, que él la traía en una bolsita. De hecho, las babuchas también estaban allá. Y para mí las babuchas eran importantes porque imagínense al personaje cuando aparece en el Sumapaz, pues con unas babuchas, ¿no? Pues hubiera sido muy cómico. Y eso pues lo hemos perdido. Se nos olvidó también la idea de que el personaje se mirase en las manos en algún momento para luego repetir la idea después, ¿no? La idea del poder no lo tuvimos tampoco, se nos pasó. Otra cosa es que se nos pasó la botella de whisky, ¿verdad? Que bueno, al final no hizo falta, pero la botella de whisky. Entonces, para esta sesión que haremos el próximo día, vamos a intentar que no se nos olvide nada, por favor, ¿sí? Aquí entendemos claramente pues, la importancia del script, ¿no? Del script, o la importancia digamos, del ayudante de dirección, ¿no? Que es quien tiene que tener realmente claro qué es lo que se va a filmar cada vez y qué cosas hacen falta que estén ahí para la filmación de la toma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar entonces vale, vamos a entrar con dos cositas, vamos a empezar con estas dos cositas. En primer lugar, vamos a hablar un poco del rodaje, apenas unos 10 minutillos o menos, quizás 5 minutos, para que me digan las personas que están acá y que asistieron al rodaje, María del Pilar y Andrea, qué cosas vieron,
qué cosas les parecieron bien, qué cosas tuvieron dudas, qué preguntas les surgen, para hacer una pequeña revisión, ¿sí? De lo que fue la experiencia de rodaje del otro día. Aprendieron, hubo alguna contradicción, algo les causó extrañeza, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando un poquito de esta cuestión. Y de paso, pues aprovechando, pues yo trataré de responder a sus dudas de la mejor manera. Entonces, adelante. Hola, buenos días para todos. Bueno, que me gustó, uno, que por fin se llevó a cabo este primer rodaje. Pues el hecho de tener como mucho material de apoyo, en el sentido en que se graban diferentes planos de una misma escena y que en últimas pues tocó ser recursivos, pues junto con el espacio, con la iluminación. Entonces digamos que este rodaje se hizo como se quería hacer, y no nos quedamos como con los brazos, sí, o sea, como brazos cruzados, como amarrados. Que no me pareció tan chévere, que yo siento que sí se necesita hablar con el actor previamente, pues porque obvio, pues hay muchas cosas que salen dentro del rodaje, o sea, de pronto que hay que ensayarlo ya con cámara en mano, pero sí siento que es necesario como que el actor esté un poquito más preparado y sepa exactamente qué es lo que va a hacer. De pronto, a veces no es tanto el tiempo que se pierde, pero pues digamos que el resultado con lo que se quiere ver en pantalla no va a ser el que uno pretende, precisamente porque no están esos ensayos previos. Preguntas así todavía no me surgen, de pronto me surjan al seguir avanzando en la sesión. Bien, María del Pilar no puede hablar. De repente igual me puedes llamar, María del Pilar, hagamos así, y te pongo en el... ¿Qué te parece? Te pongo en el altavoz. Márcame. ¿Te parece? María del Pilar, me puedes marcar. Hola, hola, hola. Bueno, tu comentario, Andrea, sobre el actor, me parece que está muy bien, desde luego. Bueno, en realidad, eh, hacer un proyecto documental, una película, ya sea de documental o de ficción, ¿no? Requiere un proceso de preparación muy importante, muy importante. De hecho, en la preparación es donde está el secreto de un buen resultado, ¿eh? Eso es así no solamente con el actor, sino con todo absolutamente, ¿no? Teniendo en cuenta, muy bien, mi número de WhatsApp, 317 574 4775. Ahí te lo puse. Sí, es decir, es necesario preparar tantísimas cosas, ¿no? De hecho, una cosa que toca saber bien es qué tipo de película quieres hacer, ¿no? A veces uno se prepara y se prepara para hacer una película de la cual realmente no tiene ni idea el propio autor o la propia autora o los autores, ¿no? Y por eso a veces salen los churros que salen. Es decir, hace falta un periodo en el cual los conceptos se tienen que consolidar, reforzar,
a través del guión, ¿no? A través del guión literario y de la concepción de todo el guión técnico, ¿no? Y un periodo en el que se tiene que establecer muy bien la producción, ¿no? O sea, de hecho, por algo se le llama preproducción, ¿no? Localizaciones, personajes, bueno, todo lo que es la preparación del departamento de arte, el departamento de iluminación, departamentos que existen como áreas, ¿no? Y que muchas veces la realización de un audiovisual, pues acá está. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Pili. Perfecto. Ujú. Bueno, voy a ponerte en el altavoz. Te pongo en el altavoz. Te pongo, ¿sí? Un segundo. Adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Bueno, le estaba comentando a Germán que me gusta que siendo una línea del tipo lógica y coherente, por primero, digamos, como una línea específica, que se aterrizó lo que se ha planeado, porque hemos tenido pues reuniones virtuales, reuniones presenciales. Desafortunadamente el rodaje no, no me quedaba fácil, perdón, ay no me quedaba fácil de que no me quedaba fácil de asistir por compromiso con mi padre. Y la cuestión es que hay una conclusión en un primer momento pues de un rodaje. Eso también me pareció muy interesante. Expectativas muchas con respecto a la próxima semana. Creo que ese rodaje en Sumapaz, ¿sí quedó finalmente o no? Sí, sí. Son 2 sábados. Estamos en eso, sí. En principio es el próximo sábado, sí. El próximo domingo. O sea, el fin de semana. Es el próximo. Sábado y domingo, sí. El sábado haremos taller y el domingo sería la salida. En principio, como he contado, estamos esperando la respuesta del banco, como siempre. Si hubiese algún problema, haríamos nada más taller. Bueno, ahí vamos a ir viendo, estaremos informando. La idea es subir a Sumapaz este fin de semana y si no se puede, la siguiente. Pero estaremos haciendo cosas este fin de semana. O sea, yo este fin de semana que viene iré a Fusagasugá. ¿Cómo? Ojalá que no me vaya a cubrir el 1 de junio, que tengo un compromiso con una empresa. Bueno, vamos a trabajar en estas cuestiones de la coordinación en otro momento, ¿vale? Yo espero que salga. Espero que salga. Línea del tiempo lógica, aterrizar lo planeado y el primer rodaje oficial. Muchas gracias. Genial, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, gracias. Vale, bueno, pues ahí está realmente poder llegar a hacer lo que uno está tanto rato esperando, pues wow, eso está muy bien. Bueno, entonces, vale, pues hace falta preparar, desde luego, preparar y mucho, ¿no? Y en ocasiones, como les iba a decir antes, a uno le toca hacer demasiadas cosas, ¿no? Porque, pues, en nuestros proyectos al principio o cuando nos pongamos a dirigir proyectos, pues de pronto no vamos a poder contar con un iluminador, un director artístico, un músico, ¿no? Y un productor, y vamos a tener que hacer nosotros la mayoría de las cosas. Pero bueno, es importante que nosotros conozcamos bien cuáles son las implicaciones de cada uno de esos espacios, de esas, digamos, átomos, ¿no? Que se juntan después en la molécula final, ¿no? O sea, cuál es realmente la función del departamento de arte en una película, ¿no? Cuál es realmente la función del productor en una película, ¿no? El área de los, digamos que, o la parte de la construcción de una película que tiene que ver con el ensayo de los actores,
pues claro, es tan importante, ¿no? Sin duda. Los actores, los personajes de las películas es en lo que el espectador fija su atención de manera más fuerte, ¿no? En las personas que aparecen en la historia, ¿no? O los personajes de la historia, ¿no? Que pueden ser animales también, personificados siempre, ¿no? O pueden ser dibujos animados también, pero siempre personificados, ¿no? Es ahí donde va a poner el espectador su atención máxima y desde luego la elección de un buen personaje, mejor dicho, de un buen actor, actriz para tu historia y la intensidad y sentido y la coherencia de los ensayos que se hayan realizado previamente van a determinar muchas cosas, ¿no? Positivas para el proyecto de uno, ¿no? Entonces eso es, claro, es muy importante, sin duda. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en realidad? O sea, ¿en qué estamos? ¿Dónde estamos parados? Hay que tener claro dónde estamos parados. No estamos parados en la producción stricto sensu de una película cortometraje para distribución. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es enfrentarnos a las dificultades. O sea, mi objetivo como profe es que ustedes se enfrenten a las dificultades entendiendo una determinada lógica sin necesidad de tenerla que comprender del todo, porque la idea es que surjan dudas, surjan preguntas y se vayan respondiendo y resolviendo conforme el proyecto avanza. ¿Sí? O sea, la idea es que no estamos parados sobre una sobre una producción profesional, sino sobre un proyecto académico de aprendizaje. ¿Sí? Por tanto, por ejemplo, la llegada a la casa, el rodaje en la casa la vez pasada, es un rodaje que que tuvo una serie de dificultades y una serie de problemáticas sobre las que necesito que todos pensemos y que todos tengamos en la cabeza. Que entendamos cuáles son los problemas, cómo los resolveríamos, ¿sí? Que nos entendamos también trabajando en un entorno académico. Es decir, lo que hemos hecho allá es aprender e intentar, desde luego, asegurar una muy buena calidad dentro de las posibilidades que tenemos. Vamos a tener que romper algunas lógicas, vamos a tener que llegar al rodaje sin un plan de rodaje y vamos a tener que inventar e improvisar y de repente pues el actor que tenemos pues lastimosamente no se pudo hacer un casting, pero a mí como profe y como digamos director académico, por decirlo así, del proyecto, no tanto porque esto no es tanto así, pero bueno, como director un poco más bien de lo que es el proceso creativo que estamos desarrollando en el marco del proyecto. A mí lo que me interesa es precisamente eso, la improvisación, que por ejemplo Andrea pueda darse cuenta de la importancia que tiene hacer un ensayo previo con el actor para que no nos encontremos con algunos problemas, ¿no? ¿Sí? O sea, haber visto eso está muy bien y entonces está muy bien, es correcto, es adecuado, ¿sí? Para mí como profe. A su vez, eso no quiere decir que no vayamos a conseguir un buen material y vamos a trabajar a poner toda nuestra energía en conseguir hacerlo de la mejor manera. Si tenemos fallos, vamos a intentar corregirlos improvisando mucho. Y eso sí, aprendiendo cómo se deben hacer las cosas a lo largo del proceso. Sí, entonces, esta es la idea. Esta es la idea. A su vez, generar para mí un ambiente en el cual todos estamos aprendiendo un poco de todos, en el cual de pronto Andrea le toca agarrar el sonido para grabar el sonido directo, a Freddy le toca de repente improvisar un traveling con la cámara, de repente el traveling le toca a María del Pilar y
Andrea tiene que hacer otra cosa, etcétera, ¿no? O sea, es vernos trabajando en ese momento y entendiendo al mismo tiempo la lógica que tendría que tener un proyecto audiovisual bien hecho. O sea, es al mismo tiempo aprender cómo se tienen que hacer las cosas y paralelamente intentar llevar a cabo la realización de un spot de la mejor manera, teniendo en cuenta que sabemos lo que sabemos y que estamos aprendiendo. Y que desde luego yo, como, o sea, no puedo hacer milagros, quiero decir, también tengo que intentar tener confianza en las personas que estamos dentro del equipo, ¿no? Es decir, yo en ningún momento me paré a escuchar los sonidos que estaba grabando Andrea, le di unas indicaciones y tuve confianza en que las iba a seguir de la mejor manera, ¿no? Intentaba dirigirla en algunas ocasiones. Me hubiera gustado también que la grabadora hubiera pasado también a la mano de la otra chica, perdón, que no recuerdo su nombre. En fin, ¿no? Ruth Olina. Eso. Olina. Olina. A ver. Olina. Así, ¿verdad? Vale, entonces. No, no. Ruth es la de pelo cortico y Lina es Linis, la mamá del bebé. Vale, perdón. Entonces, Ruth. Vale, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso, ¿no? O sea, que ustedes digan, bueno, vale, el plan de rodaje es muy importante. Bien, vamos a pensarle. Bueno, para mí es muy importante que entiendan el plan de rodaje, que comprendan cuál es la idea de un plan de rodaje, pero también es muy importante para mí que vean la cámara, que la toquen, que entiendan el porqué de una posición de cámara, que nos demos el tiempo para hacer una pequeña reflexión. De repente vamos a poner la cámara acá porque es mejor si ven la idea del encuadre. O sea, estamos trabajando muchas cosas de manera paralela en realidad, ¿sí? Y eso es lo que impide que podamos hacer un escalonado profesional, ¿sí? Entiendan esto, porque si verdaderamente nos ponemos a hacer un ensayo con el actor como se debe hacer, olvídense de poder tocar muchísimos de los palos que estamos tocando, ¿no? O sea, es la idea ir aprendiendo muchas cosas y sobre todo ir entendiéndonos en la lógica de la construcción de un spot que además a todos nos emociona porque nos gusta, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, bueno, dicho todo esto, ahorita es el momento ideal, perfecto, para el examen. El examen, entre comillas, que les quiero poner, ¿eh? No, en realidad no estoy evaluando a nadie ni examinando a nadie, sino más bien unas preguntas, ¿no? Entonces, de manera resumida, bueno, resumida, cada uno que se explique como quiera. La pregunta es, ¿cómo se hace una película? ¿O cómo se hace un audiovisual? Vamos a ponernos en el caso de que queremos hacer un cortometraje de 5 minutos, que es más o menos lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las etapas desde la primera hasta la última? Empezamos contigo, Freddy. Aló, profe, ¿me escuchas? Te escucho bien. Listo. ¿Cómo se hace un audiovisual, cierto? Las etapas. Bueno, para mi opinión y experiencia, un audiovisual se comienza por medio de un guión o un escrito, una historia, donde uno quiere transmitir algo. Una base tipo resumen o una idea, más que todo. Luego eso se va separando ya más técnicamente entre los diálogos, los planos, secuencias, tipo así. Entonces, al tener ya todo eso estructurado, uno, uno empieza a grabar, ¿no? Uno graba ya con lo que el guión dice e incluso uno puede experimentar un poquito añadiendo, ¿cómo es que se llama eso?
improvisación, como darle vida al video, darle un sentimiento. Entonces, luego de ahí sigue la etapa de edición, donde ya tenemos el material y lo empezamos a como a mejorar, como a tallarlo para que quede mucho mejor. Entonces, nosotros lo editamos y luego pasamos a la etapa de como vender o mostrar ese producto. Se puede por medio de festivales o por medio de plataformas tipo YouTube o redes sociales. Y pues sí, tipo así, ¿no? Un resumen más o menos. Muy bien. Prepárate, María del Pilar, porque después vas tú, me llamarás por teléfono, ahorita después de Andrea. Entonces, Andrea, te toca. Bueno, lo principal es tener una idea, tener un tema exacto de lo que se va a hablar. Pasamos a hacer una escritura de guión literario, de ahí un guión técnico para que sepamos qué es lo que vamos a filmar, en qué orden, qué iluminación se va a utilizar. Tenemos que también tener un concepto claro acerca del género que estamos tratando, también para poder organizar pues una paleta de colores que sea lógica, coherente con el tema que queremos expresar. De ahí pasamos al rodaje, cámara, sonido, arte, edición y montaje, y por último proyección de la peli. Vale. María del Pilar, te toca. Hola, hola, hola. Adelante. Hola, le voy a colocar el mensaje de texto. Bueno, entonces yo tengo acá que ha colocado que las etapas de un rodaje bueno, primero tener como la idea, entonces se hace como el guión, hay una preproducción, es esos detalles de asignar quién va a ser el director, el del director de fotografía, el director de sonido, qué actores y qué actrices, utilería, atuendos y eso. Está el momento de producción en sí, que es pues el rodaje, si se va a hacer en una secuencia cronológica, si se va a hacer por planos o si va a tener otro orden. Una vez terminado eso, pues se hace la postproducción donde hay como una edición, ponerle efectos, la parte del sonido, o si hay que hacerle mute a algunas sonidos que son ajenos, y finalmente se hace la parte de distribución, que es los contactos con salas de cine, festivales, concursos, actividades, talleres para dar a conocer el proceso y obviamente la película o el audiovisual. Ahí quedó en mi texto. Muy en bien. el chat de la reunión. Estupendo. Gracias. Gracias. Vale. Bueno, o sea, una cosa importante que tenemos que entender, tener clara, es que una película es un producto, es una cosa material, ¿sí? Como unos zapatos. Toca hacerlo. Y toca que para hacer el zapato bien hecho haya pasado por unas fases en las cuales, digamos, todas esas fases se hayan hecho bien, porque se afectan mutuamente las unas a las otras, ¿no? Y la idea es que al final el zapato quede, pues bien, fuerte ahí, bien hecho. Una película, en ese sentido, es lo mismo. Es un producto que se tiene que acabar y después vender o después mostrar con éxito, ¿no? La idea es esa, porque tú pues no vas a producir algo que está destinado al fracaso.
sea cual sea la idea de éxito que uno tenga, ¿no? Porque pues uno puede estar deseando conseguir pues muchas suscripciones en su canal de YouTube, por ejemplo, o puede querer recuperar la inversión y ya está, económica, o sencillamente gastar todo su dinero simplemente por reconocimiento internacional o porque tu película pueda ser vista, no sé. La cuestión es lograr unos objetivos de producción, unos objetivos de producción. Y entonces el productor, en tanto que lo que quiere hacer es lograr estos objetivos, va a diseñar una estrategia de negocio desde el primer momento. Una estrategia de negocio con todo lo que eso significa, ¿no? Una estrategia que tiene, que va a tener en cuenta una serie de parámetros, ya sean parámetros de mercado, parámetros de tipo social. Por ejemplo, el productor pues va a querer hacer una película sobre atracos a los bancos, porque están de moda después de La Casa de Papel. Entonces, como está de moda, el productor considera que haciendo una película sobre atracos a bancos va a tener éxito. Entonces, esta podría ser una idea de repente y es una idea que se basa en un parámetro social, ¿no? Sea como sea, el productor va a poner a disposición una estrategia para que la película tenga éxito. Repito, estrategias de tipo psicológico, estrategias que al fin y al cabo se van a desarrollar o se van a construir en función a la película en concreto. Vamos a ponernos, por ejemplo, en el caso de el proyecto de la Bruja de Blair, que les debe sonar bastante porque fue muy, muy famosa en su momento. Es una película que, bueno, supuestamente son unas cintas de video que se encontraron de unos jóvenes que hicieron una aventura con esa cámara y grabaron pues unos espíritus y unas brujas y algo muy terrorífico en primer plano, ¿no? En primera persona. Entonces, luego las cintas las encontraron unos cineastas y hicieron la película, ¿no? Entonces, todo este cuento de que esto en realidad pasó es una estrategia de producción con un fuerte carácter psicológico, digamos, ¿no? Ahí hay una psicología, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la película esta de los magos, que no recuerdo cómo se llama, que hace Christopher Nolan, ¿no? Sobre un mago, un par de magos que son hermanos y que se odian mutuamente. Se odian. Entonces, uno en un momento cuenta la historia de un mago chino al que nunca le agarraron el secreto, ¿no? Era un mago que hacía aparecer una pelota gigante, algo así creo recordar. En realidad la pelota siempre la llevaba entre las piernas. Por eso el chino andaba de esta manera. Y la gente se pensaba que andaba y caminaba así porque tenía algún defecto, y no, es porque toda su vida llevó una pelota entre las piernas. Nadie supo nunca el secreto, claro. Entonces, qué ingenio, ¿no? Qué ingenio psicológico, ¿no? Hitchcock, en su película tan famosa, Psicosis, al finalizar la película, aparecía él en la pantalla pidiendo a los espectadores que por favor no revelaran el final a sus familiares y amigos para que fueran a verla, ¿no? Esto también es una estrategia de producción muy interesante, sin duda. En fin, estrategias de producción las que se nos puedan ocurrir. Pues imagínense, yo qué sé, por ejemplo, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, cuando hace la película Eyes Wide Shut, decide poner como pareja principal de la película a Tom Cruise y Nicole Kidman, con una escena además en la que aparecen ambos desnudos.
lo cual es muy fuerte, puesto que en ese momento ya corrían rumores de la posible separación de estos dos, de esta pareja, ¿no? Y realmente ellos estaban muy mal. Y se separaron poco tiempo después, Nicole Kidman y Tom Cruise, ¿no? Lo cual fue un acicate para mucha gente querer ver esa película, ¿sí? Entonces ven ahí la estrategia comercial que hay detrás, ¿no? Una estrategia comercial de gran profundidad, por otra parte, por parte de Stanley Kubrick, que supo elegir muy bien a sus actores, ¿no? Entonces, sí ven cómo la estrategia de producción, en realidad, no es una cosa que consista únicamente en el manejo de los dineros, de las finanzas y de las cosas materiales puestas a disposición para la película, ¿no? Sino que hay toda una estrategia, debe haber necesariamente toda una estrategia de producción ahí detrás que apoye, que ayude a la película a realizarse, que apoye a la película a realizarse. Imagínense ustedes que van a hacer ese zapato, ¿no? Y ese zapato se hace con una tela que es una tela, mejor dicho, con un material químico, vamos a poner, que hace falta para el zapato, que es un poco inflamable. Me invento, ¿eh? Entonces imagínense que ese zapato se produce en medio de una zona desértica con mucho calor o una zona muy calurosa. Pues bailas, ¿no? Entonces, aunque el zapato sea muy inteligente, el productor no puso a disposición de la producción del zapato el mejor escenario. Sí, el productor siempre tiene que apoyar la idea del director. Otra idea de producción podría ser la siguiente. Vamos a realizar en esta localización 4 planos de una actriz. 3 planos son generales y hay un primer plano de la actriz en el mismo espacio. El día del rodaje, la actriz va a llegar muy cansada probablemente, porque el día anterior la tuvimos también a la actriz todo el día trabajando. Y aunque luego tiene 2 semanas de vacaciones, este día va a estar muy cansada. Y probablemente este plano, el primer plano, como lo tenemos que hacer al final por una cuestión de iluminación, vamos a poner, estoy seguro yo como director que cuando llega el último plano, voy a tener el rostro, cuando llega el primer plano, cuando lo vaya a filmar, voy a tener el rostro de una actriz cansada. Y yo no quiero eso. Yo quiero que la actriz en este momento esté furiosa. Es lo que tiene que interpretar, furia. Pero resulta que está cansada la señora, porque lleva 2 días trabajando sin dormir. Entonces el productor me va a decir, pero es que tenemos que hacer el plano aquí, porque hoy tenemos a la actriz y mañana se va de viaje y tendremos que esperar 2 semanas para hacerle un plano nada más. Pues aprovechemos, narices, ya que está aquí la actriz, hagamos los 4 planos. Ese es el sentido del plan de rodaje. Hostias, pues hemos pagado la localización, tenemos a todo el equipo movilizado, o vamos a pagar la localización, vamos a movilizar a todo un equipo, vamos a tener que pagar los honorarios de la actriz, que vale un dineral, porque es Angelina Jolie. ¿Sí? Y resulta que vamos a grabar nada más 3 planos y vamos a dejar uno sin grabar para movilizar luego a todo el equipo un día para solo grabar un plano. Bueno, pues en este caso, tengan en cuenta esta idea. El director puede decir, ya, ok, tienes razón, querido productor, pero los 3 planos son planos generales en los que no voy a percibir tanto la emoción y en cambio el primer plano es un plano tan importante que vale por 4. En realidad no es verdad, porque cada plano tiene que tener el valor que tiene, ¿eh? Cada plano no puede valer por 4.
Ahora, eso sí, un plano puede ser buenísimo, pero es tan necesario como el plano que tiene delante o el plano que le sucede, ¿de acuerdo? Pero quiero decirte, el director va a decir, narices, hagamos el esfuerzo de producción para hacerlo bien, porque luego vamos a... Yo en la última película que hice, aquí hago una pequeña confesión, tuve ese problema, me encontré con ese problema. Estuve filmando a un muchacho, un niño, el actor principal, que tenía que despertar de una pesadilla, ¿no? Él está en la cama, dormido, y está así, ¡guau! Despierta y hace este gesto, ¿no? Hacia cámara. Al niño lo habíamos tenido en la cama, sube, baja y sube, repita, bueno, tan los planos. Y claro, llegó un momento en que el niño es que se estaba durmiendo. El niño estaba con pijama, ¿sí? En la camita, todo oscuro. Y él pues se iba durmiendo, el chavalico, todo tierno. Entonces la toma que quedó, que es la toma buena que quedó, que está bastante bien, pero se le ve cara de cansado. Y no era la idea, y se le siente un poco que está cansadito, ¿no? Y hace... Entonces quiero decir, una producción inteligente es aquella que apoya al director y que puede llegar a comprender el hecho de la necesidad de destinar parte del presupuesto a grabar un solo plano. Porque de repente hay otros... Sí, es decir, depende del director, depende de la historia. El productor tiene que estar siempre muy abierto, digamos, ¿no? Y tiene que comprender lo que se está produciendo, ¿no? Entonces, claro, en el caso del zapato, lo que tenemos es un productor que está, pues, diseñando un zapato o produciendo un zapato. Pero en el caso de una película, estamos hablando de otra cosa. Una película es una serie compleja de elementos que entran en contacto y que se condicionan los unos a los otros, inevitablemente. Hay que pensar solamente, por ejemplo, en el típico ejemplo este de, valga la redundancia, del camarógrafo y el sonidista, ¿no? En donde el camarógrafo está filmando, por ejemplo, en un documental, ¿no? El camarógrafo está filmando una entrevista y el sonido, la sombra del micrófono está en la pared, ¿no? Entonces el sonidista y el camarógrafo se tienen que poner de acuerdo para no pisarse el uno al otro, ¿no? Y esto es así en todo. El director de arte pone una camisa azul, pero el iluminador, cuando ilumina, ve la camisa verde. Entonces tiene que decirle al director de arte que la camisa, en lugar de ser azul, que sea, en fin, no sé de qué otro color, para que dé el resultado a cámara que se espera, ¿no? Todo se está constantemente pisando siempre. Y todo se debe estar siempre produciendo. Es decir, un productor tiene que estar dividido en su cabeza porque está produciendo una película, pero al mismo tiempo está produciendo el departamento de arte, está produciendo el departamento de iluminación, sí, porque todos los departamentos tienen objetivos propios. Y además, esos departamentos entre sí se pueden llegar a pelear. Entonces, hace falta siempre mantener una buena producción de la película, que esté funcionando, que esté en marcha y que se vayan cumpliendo objetivos y calendario de producción. Esto es producir, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre, obviamente, la rentabilidad final del producto, ¿no? Creo que fue Hitchcock al que le preguntaron una vez por qué era el cine y él respondió que era cine más industria, ¿no? O sea, arte más industria. Curioso. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta definición mucho porque, bueno, pues la pintura también es arte más industria. De alguna manera requiere el pintor una cierta, ¿verdad?, preparación, o sea, pues un mecanismo industrial.
cierta manera, es decir, de producción de algo, ¿no? O sea, la compra de unos pinceles, de unas pinturas, de un lienzo, un espacio, una producción, salir a vender, etcétera, ¿no? Y si el pintor pues, fuera muy bueno y tuviera mucho dinero, pues esto lo industrializaría, ¿no? De tal manera que pues produciría cada vez más cuadros y los vendería cada vez más y habría vendedores y bueno, no sé, ¿no? Claro, en el caso de una película siempre estamos hablando de algo pues que es muy complejo y además que tiene ese componente artístico, ¿no? Y por eso es tan importante que la producción siempre acompañe de manera muy fina y le dé comodidad a lo que es la realización luego, ¿no? De lo que Freddy había dicho como hacia el final de su comentario, ¿no? O sea, esas cosas bonitas, ¿no? Esas cosas emocionantes que luego quedan, luego se ponen y bueno, pues se pueden poner gracias a que las cosas pues se han hecho bien. Entonces, esto es solamente para hacer un marco general de lo que es, para que entiendan lo que es una producción. Es decir, un productor de películas es un productor de películas. Un productor de zapatos no puede hacer una película, por mucho que sepa de industria y de mecanismos de producción y de sacar rentabilidad a un producto. No, porque hacer una película requiere esa inteligencia específica del área particular, artística esta de las películas, ¿no? Requiere conocer muy bien las dinámicas de producción que se establecen muchas veces, los ritmos, los tiempos que se necesitan, ¿no? Se requiere la paciencia que solo un productor cinematográfico puede entender y puede cultivar, ¿no? En fin. Vale, entonces, bueno, en primer lugar, Andrea había comentado, pues eso, ¿no? Que hace falta una idea y una idea, habían dicho también Freddy y María del Pilar. Y efectivamente, lo primero que hace falta es una idea. Y como yo les dije al principio de los talleres, ¿no? Al principio de los talleres de Kinonautas, ¿no? O sea, lo que verdaderamente el autor, el director, directora, autores, directores de una película quieren es que lo que se vea en la pantalla sea lo que ellos desean que se vea en la pantalla, o sea, trasladar a la pantalla todas sus ideas, ¿no? Porque lo único que le debe importar a un director es lo que está en la pantalla, porque su trabajo es la pantalla, básicamente, las cosas que va a poner ahí para luego que sean vistas, ¿no? Esto es lo que yo les dije. Entonces, ¿qué cosas vamos a poner en una pantalla cinematográfica? ¿Cuál es la idea sobre la que vamos a trabajar como cineastas o como realizadores, autores, audiovisuales, o en qué proyectos nos vamos a meter en tanto que productores de otra persona? ¿O cuál es el proyecto ideal? ¿Cuál es la idea ideal para una película cinematográfica? ¿Cuál es esa idea que dice uno, oye, aquí hay una buena película? Bueno, pues esa idea es aquella idea que juega, o sea, que pone en juego un elemento material que solamente el cine puede poner en juego. Una película no será buena porque la puedas tocar. Eso es una escultura. Una escultura sí puede ser buena en el hecho de su tacto, digo, ¿no? Porque una escultura se tiene que tocar. O sea, en los museos no las tocamos porque está prohibido, ¿no? Porque si no estarían todas llenas de suciedad y de basura. Pero una escultura se debe poder tocar, porque tiene volumen. Entonces tú la ves, la puedes tocar. Entonces la textura es muy importante en la escultura, ¿cierto? Incluso en la arquitectura también. Las obras arquitectónicas también las puedes tocar, porque están hechas de diferentes materiales también, ¿verdad?
No es lo mismo una casa de madera que una casa de mármol, por ejemplo. En cine eso no pasa. En cine solo puedes ver, porque las imágenes no están. El color. Bueno, puedes hacer una película sin color, ¿no? Blanco y negro. ¿Cuál es la especificidad de lo cinematográfico? Que comparte con otras artes también, pero que en el cine es especialmente clara, ¿no? En pintura, el color, por ejemplo, o la perspectiva, o, no sé, en teatro, el texto, ¿sí? O la presencia física. Eso es algo muy potente en el teatro, ¿no? El personaje está ahí, delante de ti. En cine no. En cine puedes estar viendo la película de un personaje, o sea, de un actor que ya murió. El cine como indicio, como huella, ¿verdad? De algo que pasó, pero no, estás viendo a Rita Hayworth con 20 años y en realidad ya hace años que murió, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el cine como particularidad? Entre otras muchas, tiene el tiempo. El tiempo. El tiempo es ese elemento material, porque es material, con el que el cineasta juega, más que con otra cosa, ¿eh? Obviamente el movimiento también, pero es que movimiento y tiempo van unidos de la mano, ¿no? ¿Sí? No sé si conocen esta obra. Son obras de las que se ha hablado, se han estudiado y se estudian mucho. La imagen tiempo y la imagen movimiento. ¿Sí? Dos obras de un filósofo del siglo XX llamado Gilles Deleuze, que, bueno, no les recomiendo especialmente, la verdad, son bastante densas e incluso en ocasiones se refiere a cosas con las que yo al menos no estoy muy de acuerdo, pero si a alguien le interesa leerlo, pues siempre es una lectura importante, muy importante. No especialmente recomendada, recomendaría otras, pero bueno, las he sacado un poco para que vean la idea del tiempo como elemento esencial en el cine, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, pues en un relato, tú una información la das antes o después en función a la emoción que esperas obtener por parte del espectador, ¿cierto? Es decir, quiero hacerlo sufrir, ¿no? Entonces voy a revelar este dato un poquito más después. Me voy a esperar un poquito para hacer sufrir a mi espectador, ¿no? O lo voy a soltar ya para generar en mi espectador una sorpresa. Es decir, el juego con el tiempo, con cómo vas estableciendo, cómo vas dosificando la información a lo largo de tu película es muy importante. Jugamos con el tiempo. Por eso en escultura, en pintura, en fotografía, en danza, en teatro quizás sí, se podría decir, no existen los flashbacks. En música tampoco existen los flashbacks. Fíjense que la música es un arte, una experiencia o sea, una rama artística, digamos, ¿no? En donde el tiempo es tan importante. Sí. De hecho, el cine y la música son las dos disciplinas artísticas que, a mi juicio, más se parecen. No tanto el cine y la pintura, como se suele decir, o el cine y el teatro,
sino el cine y la música. El cine y la música. ¿Por qué? Pues porque la música tiene su clímax, la música tiene su presentación, la música ocurre en el tiempo. Solo hay que escuchar una ópera. ¿Sí? Se parece muchísimo la música al cine en ese sentido de que opera en el tiempo, ¿no? Vale, entonces esto para mí, repetirlo, dejarlo muy claro, ¿no? Piensen siempre sus historias teniendo en cuenta el factor tiempo. A ver, obviamente si haces un podcast para YouTube de entrevistas, pues eso no es cine. Eso lo único que vas a necesitar es un guión, obviamente, una serie de ideas, digamos, un esquema basado en introducción, desarrollo y desenlace para tu podcast, en donde primero hay una presentación, luego desarrollas los elementos del podcast, se entra en una discusión y finalmente resuelves y chao. Esto es así siempre. Pero no hay cinematografía ahí en cuanto a que no hay expresión visual. Son dos personas hablando, o cuatro, y ya está. Cuando quieres hacer algo que exprese a través de la imagen, ahí ya sí te recomiendo que pienses tu película en función del tiempo. Mejor dicho, con el elemento tiempo como elemento sustancial de tu historia. De tal manera que tu historia no pudiese contarse nada más que cinematográficamente. Si lo que tú quieres es hacer una película que demuestre la fortaleza de Alejandro Magno, pues haz una escultura. ¿Para qué haces una película? Puedes hacer una escultura, perfectamente, una pintura. No necesitas una película para demostrar la fortaleza de Alejandro Magno. Ah, no, pero yo quiero hacer una película. Ah, ¿pero por qué? Ah, no, pues porque yo quiero hacer una película. Bueno, pues si quieres hacer una película sobre Alejandro Magno, busca cómo incorporar el tiempo a tu producto, de tal manera que el tiempo sea necesario para que tu película pueda ser contada. Les voy a poner un ejemplo. La primera secuencia de la película Set de Mal. La pueden buscar en YouTube y les recomiendo. Está en YouTube. Sería la primera, el primer, o sea, esto es un plano secuencia. Se le dice. Ya les hablé el otro día de este plano. Ahí vemos como al principio de la historia un terrorista coloca una bomba en un carro con reloj. Y a partir de ahí Orson Welles hace el seguimiento de una pareja. Nosotros sabemos que hay una bomba ahí porque lo hemos visto, el plano viene de ahí. Vemos la bomba, el plano se mueve, vemos una pareja que camina y estamos todo el tiempo pensando en la bomba que hemos visto y que va a explotar en cualquier momento. Entonces, si ven cómo está usando el tiempo y si ven por qué es tan buena la película, por eso, porque la secuencia, quiero decir, por eso, porque usa el tiempo para expresar una idea que puede tener que ver con la angustia, la sorpresa, o con el suspense, o con el qué pasará, o con la necesidad de ir para atrás para entender algo, o con la necesidad de adelantarte a algo para poder avanzar una idea que todavía no ha sido expuesta. En fin, el juego con el tiempo. Hagamos nuestras películas para contar cosas que solo se pueden contar con el tiempo como materia de trabajo. Con el tiempo como materia de trabajo. Así como un pintor usa la pintura para trabajar la luz, un pintor, un cineasta va a usar el tiempo para en él colocar la luz. Esta es la idea. Esas tienen que ser nuestras historias. Y esto que digo, que parece como muy filosófico y abstracto, a lo mejor, lo siento si es así, es algo que debe quedar en sus cabecitas y no parar nunca de pensar, porque serán ustedes mismos los que llegarán a conclusiones al respecto. Pero aplicar esto.
aplicar esto, no se olviden. No vamos a poner en nuestra película a un señor hablando ahí, explicándonos lo que es, no sé, por ejemplo, de qué está hecho el cerebro, o sea, las neuronas del cerebro y la inteligencia humana, y el tipo ahí hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y explicándonos en una entrevista, en un documental. Dios mío, qué aburrimiento. Si yo quiero saber eso, me leo un libro. No voy a estar ahí 2 horas viendo a un señor con barba explicándome la vida de las neuronas del cerebro. Yo quiero ver cine. Y para ver cine voy a tener que trabajar. Si quiero hablar de esta idea del cerebro, voy a introducir el elemento tiempo ahí y voy a empezar a trabajar con tiempo, luz, colores, para poder expresar la misma idea que hubiera expresado el tipo de las barbas hablando 2 horas. Por tanto, una vez tenemos fijada la idea, ahí es cuando vamos a enfocarnos hacia el guión, como decía Andrea. Freddy nos ha hablado del tema y María del Pilar de la preproducción. Vale, la idea del tema que decía Freddy, efectivamente es muy importante. Una idea, la idea que tú tengas, es una idea que al principio vas a tener que poder separar en partes. O sea, es una idea construida de alguna manera en partes. Esta idea es buena porque cumple una serie de elementos. Tiene un buen final, es comprensible, fácilmente comprensible, es sencilla, es potente por su situación principal, digamos. Su personaje principal, digamos, es interesante, el problema que se genera también, el contexto es coherente. Vale, necesito un tema. Eso es, iba a decir, ese tema es importante. Necesitamos un tema. Un tema sobre el que vamos a hablar. Y un tema no es, por ejemplo, o sea, un tema se debe poder decir con una palabra. Voy a hablar sobre el amor. Ese es mi tema. Especificándolo un poco más, se puede hacer, porque sería un tema muy amplio el amor. Entonces, si tú le dices a un productor, quiero hacer una película sobre el amor, pues seguramente no le va a interesar demasiado, ¿no? Tienes que especificar un poquito más, quizás. Voy a hacer una película sobre el amor traicionado o sobre el amor a distancia. Ya has especificado más, ya tienes clara, ya sabes cuál es el tema. El amor a distancia. 2 personas que se aman y están obligadas a separarse. Bien, ese es el tema de tu peli. Sobre eso voy a hablar. ¿Y qué voy a decir? Bueno, eso ya depende de cada uno. Pero sobre esto voy a hablar. ¿Y qué voy a decir? Vale, lo que voy a decir es lo que yo pienso sobre este tema. Y para poder decir lo que yo pienso sobre este tema, voy a coger cosas, ¿no? Que las voy a juntar para construir un discurso con el cual yo poder demostrar mi punto de vista sobre ese tema. Esos elementos son, pues por ejemplo, el tema del que voy a hablar es la prudencia. Quiero hablar sobre la prudencia, sobre la importancia de enseñarle a los niños ser prudentes. Ese es mi tema. Entonces, para ello, me invento una secuencia en la que un par de niños van paseando por el bosque y de repente uno encuentra una seta
y dice, ah, mira, una seta como las que cené ayer con mi mamá, qué rica, me la voy a comer. Se la come y se muere el niño. Entonces, claro, yo quería hablar sobre la prudencia, yo quería hablar sobre la importancia de explicarles a los niños la importancia de la prudencia en la educación, esto que me inventas un poco mal, y para ello me invento una historia en la que dos niños paseando por el bosque se encuentran una seta, uno de ellos se la come y se muere. Es decir, he usado unos elementos cinematográficos para defender un tema que yo he puesto sobre la mesa y un punto de vista sobre ese tema que es el mío. Por tanto, el guión de una historia, en el fondo, no deja de ser un argumento, tu argumento, para poner sobre la cara de tu espectador tu opinión sobre ese tema a través de ese argumento. Ese argumento puede ser un argumento así, flap, como una flecha. O puede ser un argumento en espiral. O puede ser, no sé, depende del argumento, de la persona que lo cuente ese argumento. Porque la persona que cuente ese argumento puede contarlo súper divertido o de manera muy terrorífica. Ahí es donde entra ya otras maneras de contar. Dependiendo de quién te cuente una historia, te la crees o no te la crees, aunque la historia sea la misma, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el guión. El guión, en el fondo, es ir colocando determinadas piezas en una estructura lógica, una estructura lógica en donde cada elemento condiciona a otro elemento, en donde lo que ocurre en la secuencia 2 condiciona lo que va a pasar en la 3 a causa de la sucesividad, a causa del tiempo precisamente y de la coherencia temporal de los elementos, de los factores, ¿no? Esto es lo que hace el guionista, colocar los elementos en ese entramado para finalmente, a través del final, por ejemplo, pienso en los 7 pecados capitales, ¿no? Cuando Brad Pitt abre la caja y se encuentra dentro de la caja lo que se encuentra, ¿no? Todo va dirigido hacia ese final. Y David Fincher, con la película, quiere concluir, quiere decir una idea, ¿no? Es decir, el triunfo del psicópata. Esa es la idea que él quiere, David Fincher quiere transmitir esta idea. El psicópata ha triunfado. Lo cual es brutal. Y, claro, tú no puedes acabar una película diciendo que el psicópata ha triunfado e irte a tu casa tan contento pensando que está todo hecho. No, amigo mío, necesitas una estrategia de producción muy potente para que un final como ese funcione. Fíjense que esto fue así. David Fincher y el productor pelearon y pelearon y pelearon hasta que David Fincher consiguió convencer al productor de 7 pecados capitales de que se aceptara ese final. Pues no fue fácil para David Fincher, porque el productor tenía miedo. Si ven ahí, como siempre hay una pelea necesariamente entre la mente del autor o de los autores que quieren construir un producto en los cielos, una casa en el aire, digámosle, y el productor que lo que quiere es construir la casa, pero en la tierra, ¿eh? Entonces siempre está esa lucha productor-director, que es una lucha que tiene que ser, en la medida de lo posible, esa lucha, una lucha bonita, una lucha deliciosa, una lucha que quiero pelear. Es que es lo que quiero es pelear, ¿eh? Porque a eso he venido, a pelear. No pelear mal, pelear bien, ¿no? Como el boxeador o la boxeadora que sube al ring a pelear y disfruta cada golpe que le dan. Porque eso es un buen peleador, ¿sí? Esa es la idea. Obviamente, pensando en peleadores, se me viene a la mente el gran Muhammad Ali,
porque él era un cineasta, ¿no? Y él sabía muy bien cómo conseguir despistar al contrincante con los movimientos esos de pies que tenía él, ¿no? Y así con los pies, el contrincante desviaba su mirada de los pies y ahí Mohamed Ali aprovechaba para golpearle. En ese sentido, Mohamed Ali es verdad que es un cineasta. Es porque él sabía muy bien cómo conseguir eso, despistar al espectador, llevar su mirada al punto al que él quiere que él mire, ¿no? Vale, entonces, una vez se ha hecho el guión, aquí Andrea hablaba de la... No, mentira. Freddy hablaba de la separación técnica, sus palabras, o sea, la separación técnica de las diferentes partes. María del Pilar, no, mentira, Andrea del guión literario y María del Pilar pues hablaba de la preproducción. Entonces, bueno, la escritura del guión es una parte principalísima. Casi después de la idea viene la escritura del guión. ¿Sí? Lo primero es la escritura del guión. Porque la escritura del guión es la que nos va a dar pie a la preproducción. ¿Sí? O sea, se podría incorporar la escritura del guión dentro de lo que es la preproducción en general, ¿no? Pero en el fondo, sin un guión realmente no podemos iniciar los trabajos de preproducción. Tú, María del Pilar, lo has dicho muy bien al final. Es decir, tendríamos estas 1, 2, 3, 4 fases de una película. La preproducción, la producción, la postproducción y la distribución. Yo voy a ser un poco más específicos. Tendríamos la idea, ¿sí? Que todos lo hemos dicho, la idea y escritura del guión, que lo va a hacer siempre un guionista, 2 guionistas, y lo van a hacer en su casa solos por las noches con una manta ahí, todo tristes, o lo van a hacer de pronto con plata porque han conseguido un productor que les paga la escritura de ese guión. Pero si el productor te paga la escritura del guión, probablemente es porque el productor sabe que ese guión va a salir para adelante. Si no, ahí no hay dinero. Normalmente, primero de todo es el guión para poder enseñar tu historia a alguien. No hagan como Godard, que cuando llegó el productor, después de que Godard ya tenía un buen éxito y había producido películas muy importantes, como por ejemplo A Bout de Souffle, Al final de la escapada, en 1959, Pierrot le Fou todavía, Vivre sa vie, de 1961, una película hermosísima, Vivir su vida se llama. Uy, qué maravilla, por Dios. Vivir su vida se llama, grandísima película. O Al final de la escapada. Ya era Jean-Luc Godard, un director de éxito. Todo el mundo tenía puestos los ojos en Francia en el momento de la Nouvelle Vague, de los nuevos cines europeos, ¿no? Del neorrealismo italiano, con directores como Rossellini, Federico Fellini, Luchino Visconti. En fin, estos nuevos cines en Alemania también, los nuevos cines europeos de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces llegó este productor para decirle a Godard que cómo llevaba ya su película, porque él dijo que estaba haciendo una película, que iba a hacer una película. Entonces incluso le habían dado la plata para hacer la película. O no recuerdo bien si le habían dado la plata o bueno, estaba ahí el negocio de la película, ¿no? Entonces el productor fue a hablar con Godard para meterle prisa, para meterle prisa con la producción y le preguntó si ya tenía el título de la película.
Godard le dijo, sí, por supuesto, tengo el título, claro, pero es mentira, no tenía ni título, ni tenía ni siquiera guión, no sabía de lo que iba a ir, no tenía la película, no tenía ni idea. Y entonces le dijo el productor, ¿y cómo se va a titular la película? Y él dijo, Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. No, pues claro, como era el movimiento este artístico tan famoso en ese momento, claro, el productor cuando escuchó eso le encantó. Dijo, wow, Nouvelle Vague, qué increíble. Wow, aquí tienes todo el dinero, Godard, te beso los pies. y bueno, pues finalmente Godard acabó haciendo la película Nouvelle Vague, una película muy interesante, con mucho, bueno, muy godardiana, ¿no? Muy interesante. Hola, Henry, ¿estás por acá? Germán, es que yo tengo hoy el tiempo medido. Ah, ok, es verdad, Inicio un taller de literatura Vale. y a las 9:50 Vale. para que cierres, ¿vale? Vale, vamos a cerrar, chicos. Quedamos acá, yo acá tengo mis notas, y quedamos en este punto porque quiero seguir avanzando. El próximo sábado concluiremos, ¿vale? Tenemos sesión de trabajo presencial el sábado que viene en la finca. Y domingo, si Dios quiere, y nuestro querido Frailejón nos lo permite, rodaje en el Sumapaz. Listo, y ya el clima está mejorando, o sea que creo que está marchando mejor. Para las personas que están en Quinonautas, el taller que viene a continuación es un taller con una escritora argentina, se llama María Vilalta. Ella va a descifrar todos los secretos de los premios Nobel más recientes, la anterior que fue la coreana y Vargas Llosa y otros, y va a desentrañar todos esos secretos de ellos, ¿no? Para ustedes los de Quinonautas es gratuito si lo quieren tomar, yo les voy a compartir el enlace a los que quieran acompañarnos, ¿vale? Está muy bien. Ahí a través del grupo les voy a copiar el enlace y es un taller que va muy afín también con sus propósitos, ¿no? Creo que en la medida que uno se capacita y fuera eso con personas con bastante nivel, como lo es Germán, como lo es María, y ahorita viene el de Juan Manuel Roca también, en la medida que ustedes se capaciten, pues mejoran sus habilidades. Entonces, cordialmente invitados. Chao. Chao, Quinonautas, nos vemos. Que estén muy bien. Gracias por todo. Hasta luego. Chao.